Bueno, como lo anunciamos, está con nosotros el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Entre Ríos, en este caso con asiento en Paraná, José Ignacio Candiotti. Muy buenas noches, Candiotti, gracias por haber venido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Candiotti es, desde hace un tiempo, a esta parte, el fiscal que debe acusar en los juicios orales. Vamos a hacer un poco de pedagogía. Para aquellos que lo siguen habitualmente, están bastante enterados de cómo funciona este esquema, pero vamos a repetirlo. Hay un fiscal general, que es el fiscal de juicio, que es el que debe construir la acusación que ya fue más o menos, digamos, investigada y cerrada en la instrucción. Y bueno, debe defender toda esa prueba en un juicio oral, toda esa prueba obtenida por el fiscal y el juez de instrucción en un juicio oral. Es por eso que la relevancia que tiene, y por eso vuelvo a agradecerle su presencia, porque estamos frente a una persona por el cual pasan las causas judiciales federales más importantes de la provincia de Entre Ríos. De hecho, la provincia de Entre Ríos tiene un solo tribunal oral federal, al contrario de la provincia de Santa Fe, que está dividido en dos jurisdicciones, Rosario y Santa Fe, y por lo tanto es bastante caudaloso el trabajo y el tránsito que tiene por su despacho el doctor Candiotti. Y en esta oportunidad lo vamos a consultar, lo invitamos porque hubo un hecho muy relevante ocurrido el día de ayer, que es el epílogo, la conclusión de un debate intenso también, de una investigación intensa también durante mucho tiempo, en donde se trató de establecer qué pasó con un bebé que nació en el Hospital Militar de Paraná en 1978, que tuvo una hermanita que es llamada Sabrina Gugino, que pudo conocer su verdadera identidad en el 2008, y que ambos, la niña Gugino y bebé, su hermanito, eran los hijos de Tulio Valenzuela y Raquel Negro. Tulio Valenzuela, un importante dirigente de la organización Montoneros en los años 70. Hay toda una bibliografía interesantísima para conocer su perfil. Recuerdo de la muerte, el libro de Miguel Bonazo, y recientemente un libro del ex canciller Rafael Bielsa. Esta situación, esta causa, describe el andamiaje de la dictadura cívico-militar, en donde se traslada a Raquel Negro embarazada hacia el Hospital Militar de Paraná, donde va a terminar dando a luz, y donde va a ocurrir una serie de hechos lamentablemente irregulares y delictivos que tuvieron que ver con esta causa que se cerró ayer con condenas a 3 médicos de renombre de la ciudad de Paraná, 3 médicos civiles de renombre de la ciudad de Paraná, y el que viene trabajando activamente en esta causa y en anteriores donde se rozó esta situación es efectivamente José Ignacio Candiotti. ¿Conforme, doctor, con el fallo conocido ayer? Sí, el doctor López Arango fue el juez del tribunal, ¿no es cierto?, que dictó la sentencia. Previamente había intervenido, como usted bien dijo, el juez Leandro Ríos. También había tenido intervención la Cámara Federal de Paraná. En ese sentido, como lo dije en el alegato, un poco nosotros tomamos lo que el fiscal de Cámara, el doctor Ricardo Álvarez, había sostenido cuando postuló que se debía procesar a los imputados, ¿no es cierto? Y en el sentido de decir que, siendo que eran los responsables de esa clínica privada por donde estuvieron estos bebés durante varios días, lógicamente no podían desatenderse de su responsabilidad, diciendo de que otros profesionales médicos pudieran haber sido los que hubieran internado a los chicos allí. Bueno, nosotros porque yo también actué en el debate con el doctor Carlos García Escalada. Bueno, como decía, retomamos un poco los argumentos del fiscal Álvarez, los reproducimos en el alegato. Y bueno, lo importante, creo que a lo largo de este largo juicio, porque fueron varios días de audiencia, varias semanas, diría varios meses, se pudo, ¿no es cierto?, reconstruir lo sucedido, y lo sucedido consta, digamos, en lo que nosotros consideramos y lo que el juez, que es lo más importante, ¿no es cierto?, ayer al dictar sentencia dio por probado, que hubo
3 tramos de la conducta de la ilicitud, que fue el primero, el ingreso de los bebés a la clínica de pediatría irregular. Llamada IPP, ¿no? Llamado IPP, inclusive con una registración como NN por uno de ellos, de lo cual dieron cuenta enfermeras del propio instituto privado, alejados de su madre, de sus padres. La permanencia durante más de 20 días en tal circunstancia, sin que hubiese ningún familiar que preguntara por ellos, como se hacía en todos los otros casos, sin que hubiese ningún familiar a quien le dieran los partes médicos, que eran diarios, porque así lo declararon, digamos, otras madres que en ese entonces tenían internados los chicos ahí en el debate de que los partes se daban diariamente por parte de los médicos a los familiares, como es lógico, más en un sistema de internación de neonatología, ¿no es cierto?, de estas características. Y el tercer segmento de la irregularidad es la entrega de esos bebés a personas desconocidas, o sea, no se lo entregaron ni a su madre, ni a su padre, ni a sus abuelos, ni a sus tíos, y eso permitió, ¿no es cierto?, la sustracción de los bebés, que es la verdad un tema muy delicado, porque la supresión de la identidad y la sustracción de los bebés afecta a derechos personalísimos, ¿no es cierto?, muy importantes. Sumado a lo cual, el juez dejó sentado en la sentencia de ayer también el carácter, digamos, doloso de estas acciones, porque también se podría llegar a decir, bueno, fue un actuar negligente. El tema es que, analizada la prueba de manera conglobante, digamos, en todas sus etapas, se determinaba el accionar doloso, y para eso también el juez tuvo en cuenta, por ejemplo, que durante la permanencia en el Instituto Privado de Pediatría, tampoco los profesionales a cargo de la salud dieron cuenta de esa situación irregular de que ingresó un chico sin sus padres, anotado como NN, hubieran podido dar cuenta al juez de menores, ponerlo en conocimiento para que el juez de menores active los mecanismos tendientes a dar con su familia, podrían haberlo dado cuenta alguna autoridad administrativa con competencia del menor, y tampoco lo hicieron. Entonces digo, bueno, todas estas circunstancias ameritaban sostener justamente que lo que hubo fue este accionar doloso. Bueno, por eso dictó la condena. Nosotros desde la acusación entendíamos que debía haber una responsabilidad como partícipe primario a uno de los médicos y partícipes secundario a otros 2. La querella entendía que debían ser responsabilizados por coautoría. Bueno, las defensas lógicamente solicitaban la absolución. Bueno, el juez se inclinó por dictar condena, considerando que uno de ellos era partícipe necesario, los otros 2 partícipes secundarios, y era una cosa que a nosotros también nos deja satisfecho, porque la pedimos en el alegato y el juez así la resolvió, fue lo atinente a que del producto del juicio, que como dice la sentencia, surgieron nuevos elementos para la búsqueda del denominado, del mellizo varón, digamos, del hermano de Sabrina Gugino, que es algo que nos interesa tratar de seguir con esa búsqueda y que se lo pueda encontrar, ¿no es cierto?, a este chico, hoy ya no tan chico, ¿no es cierto? Estos hechos sucedieron hace tiempo, pero digamos, que se pueda encontrar el mellizo varón. Bueno, y el juez nos hizo el lugar, y entonces, bueno, ahora también lo importante, digamos, más allá del aspecto penal, es este, digamos, aspecto humano de tratar en la búsqueda y, bueno, de lograr que Sabrina pueda reencontrarse con su hermano. Estamos viendo imágenes de un documental donde está Sabrina Gugino como protagonista, mientras estamos hablando con el doctor José Ignacio Candiotti, fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Paraná. Es decir, Raquel Negro es trasladada, es correcto, que es trasladada embarazada al Hospital Militar de Paraná, donde da luz. Ahí, ¿cuánto tiempo están los niños? ¿Quiénes intervienen? ¿El personal militar? ¿Personal civil? ¿Qué tipo de personas tienen contacto con ese parto y con esos niños? Está bien, está muy bien la pregunta. Una vez se da por sentado que la gente conoce determinadas cuestiones. Ya se hizo un juicio hace unos años en Paraná, denominada la causa Zacarías, o bueno, Hospital Militar, donde se determinó las responsabilidades de Pascual Guerreri y otras personas que resultaron condenadas justamente por ese primer tramo, que es el denominado el parto clandestino de esta víctima, ¿no es cierto?, en el Hospital Militar de Paraná, donde nacieron los bebés estuvieron ahí pocos días y de ahí fueron trasladados al Instituto Privado de Pediatría. Así que, digamos, por ese primer tramo del suceso ya existe un juicio que fueron condenados, actuó el Tribunal Oral de Paraná también, fue a casación confirmó, ¿no es cierto?, las
las condenas, estableció algunas modificaciones en cuanto a la subsunción jurídica y al carácter permanente de los delitos, pero bueno, sería entrar en cuestiones muy técnicas que quizás a la gente, digamos, no le interesen. Pero digamos, por esa primera cuestión ya hay una sentencia y entonces ahora faltaba, digamos, este segundo tramo. Y lo que digo, insisto con esto, a nosotros nos gustaría la tercera parte de todo esto, que como digo, es tratar de encontrar, ¿no es cierto?, al hermano de Sabrina, porque no es un tema menor, y aparte de ella, la verdad, ya que ustedes mostraban un documental recién donde está Sabrina, quiero rescatar, y lo dijimos así también en el alegato, todo lo que ha sido, digamos, su vida desde que ella supo en el 2008 su identidad. Quiero decir al respecto de que su familia adoptiva no es una familia apropiadora, ¿no es cierto? Por eso yo también lo sostuve, esto no es un caso de apropiación de la familia la adoptó legalmente, una hermosa familia, y bueno, pero ella tiene el deseo de encontrar a su hermano y ha iniciado una búsqueda intensa en este sentido, que es digno de reconocerla, y ella siempre, y lo dijo también en su declaración ante el tribunal, que más allá de la hipotética condena a los responsables, como al final se dio, a ella le interesaba fundamentalmente encontrar a su familiar y que justamente ese derecho a la identidad también se le pueda garantizar. En eso también, digamos, fueron bastante conmovedores en el juicio dos relatos, los de Sebastián Álvarez y los de otro hermano de ella que dijeron, bueno, dice, tantos años estuvimos, digamos, privados de conocernos entre nosotros, dice, realmente, dice, queremos dar con el Messi. Entonces digo, bueno, ese tercer tramo para nosotros como Ministerio Público Fiscal también, digamos, es muy importante. Le propongo nuevamente la reconstrucción. Están, Raquel Negro clandestinamente da a luz en el Hospital Militar de Paraná, y luego esos niños ingresan al IPP. Alguien al IPP, el Instituto Privado de Pediatría de Paraná. ¿Alguien aparece en todo ese tiempo que estuvieron internados preguntando por los niños, como una especie de tutor, de responsable? No hay ninguna constancia que acredite sobre ninguna persona o institución que pregunte por esos niños. No, justamente por eso es que el juez, el doctor López Arango, habla, inclusive detalla la cantidad de días, la cantidad de horas, inclusive dice en el fallo, en el extenso fallo dictado que está publicado en el SIG, es público, ¿no es cierto?, en el Centro de Información Judicial. Nosotros las partes lo tenemos porque nos notifican en nuestras oficinas, ¿no es cierto?, pero digamos, está inclusive en la página del Poder Judicial de la Nación. Bueno, ahí el doctor López Arango hace toda esta consideración de que justamente ante esa situación, por eso es que hubiese correspondido de parte de estos profesionales de la salud que obtuvieran esta conducta, que no tuvieran. Y para finalizar con este tema, que después vamos a hablar también, usted me dijo de trata de personas y de narcotráfico, yo también quiero resaltar, hablando de los médicos que durante el juicio declararon otros médicos, para que la gente entienda, médicos como testigos, no como imputados. Y estos otros médicos, quiero resaltar su testimonio, porque muchas veces, cuando se habla de los médicos, yo escucho que dicen, bueno, actúan corporativamente, y acá no lo hicieron. La verdad que los profesionales de la salud que declararon como testigos, dieron su testimonio, y ese testimonio fue válido para la acusación, y el doctor López Arango, es más, dos testimonios de eso, el del doctor García y el del doctor Echar, los toma especialmente en su sentencia para fundar justamente la condena de sus colegas. Digo, creo que esto hay que también destacarlo. Obviamente hay una instancia de apelación donde tiene la defensa. Sí, que eso también es lo saludable. Digo, justamente la sentencia si hubiese sido absolutoria, las partes acusadoras, fiscalía y querella hubiera podido recurrir. Ahora también se podría hacer por una cuestión de penas, porque las penas que dispuso eran más bajas las que se había solicitado, pero digo, fundamentalmente ahora calculo que serán las defensas ante la sentencia condenatoria las que interpondrán los recursos de casación, y está esta instancia, digamos, superior que va a revisar el fallo, lo va a confirmar o no. Entonces digo, también eso justamente es saludable para garantizar al justiciable la garantía de la doble instancia que tiene rango constitucional. Y Sabrina, para ahora sí cerrar con este tema, Sabrina Gugino, que nace en la clandestinidad en marzo del 78 en Paraná. Digamos, ¿quiénes intervienen para que ella terminó en un hogar de huérfanos en Rosario, ¿no? ¿Quiénes intervinieron en ese tránsito? Bueno, es importante eso también. El mismo día que ella es retirada del Instituto Privado de Pediatría,
ese mismo día está comprobado por la sentencia esta que le decía del Tribunal Oral de Paraná y por otra sentencia del Tribunal Oral de Rosario, de que 2 integrantes de la denominada patota de Guerrieri la dejan, uno de ellos Pagano, la deja en Rosario en el hogar de huérfanos. Por lo tanto, no sería, digamos, aventurado decir de que tenían relación con el retiro de Sabrina del Instituto de Pediatría ese día, porque a las horas de retirarla son ellos las que lo dejan en el hogar, ¿no es cierto? Bueno, eso también lo dice la sentencia. Bueno, lo decíamos al principio también, por su despacho y por su trabajo diario pasan todas las causas federales que se abren en la provincia de Entre Ríos. ¿No? ¿Es así? ¿Es un solo Tribunal Oral Federal? Sí, con respecto a eso una pequeña aclaración. Ahora hace unos meses se puso en funcionamiento el Tribunal Oral de Concepción del Uruguay. Ah. Pero bueno, hasta hace pocos meses el Tribunal Oral de Paraná era el único, digamos, en toda la jurisdicción, y tal es así que ahora, con respecto a las causas de años anteriores ya iniciadas que también provengan de la costa del Uruguay, todavía continuamos haciendo los juicios con las ya iniciadas, las que se elevan a partir del año 2018, interviene el Tribunal Oral de Ya está funcionando como tal. Está funcionando como tal. No, sí, sí. Es un dato que se me escapó. ¿Mucha vinculación, mucho nexo Santa Fe Paraná en temas de trata y narcotráfico? Sí, la verdad que sí. Ya nosotros trabajamos en el tema de trata de personas mucho con la gente de Red Alerta en Entre Ríos, y la verdad que hemos tratado inclusive con la policía también de Entre Ríos y con Gendarmería Nacional y con la gente de la Policía Federal que trabajan en esto, digamos, muy concienzudamente este tema, porque en los juicios, digamos, hablando con causas concretas, en los juicios tramitados ante el Tribunal Oral hemos visto en varios de ellos justamente esta relación de que las víctimas, por ejemplo, son traídas de Santa Fe, son llevadas a Paraná, y bueno, para tratar de ver cómo se podía evitar que esto continúe. Recuerdo uno de los últimos juicios que fue más resonante, la causa Martínez, justamente la niña, y digo niña porque era menor de edad, había sido tenida primero aquí en la ciudad de Santa Fe, prostituida sexualmente y posteriormente llevada a Paraná, estuvo alojada en un hotel, posteriormente en una carpa en pleno centro, digamos, de la ciudad, y ahí como en una carpa, es increíble. Sí, la verdad yo lo decía en el alegato, digo, parece un cuento, pero lamentablemente no es ficción, sino es realidad. Por eso decimos muchas veces la realidad supera la ficción. ¿Y en esa carpa la prostituían también, digamos? Sí, esta persona está probado, o sea, la hacía tener relaciones sexuales con hombres, ¿no es cierto?, a cambio de dinero, una ganancia que entraba para esta persona. Es un caso, la verdad, que conmovió a toda la sociedad paranaense. Yo la verdad que como nunca sentí que la gente, porque los juicios son orales y públicos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, las audiencias, la gente tomaba conocimiento de lo que pasaba y la verdad uno veía en la calle, por lo que percibía, por lo que le comentaban, cómo el ciudadano paranaense, digamos, estaba interesado en en que saliera una sentencia condenatoria, como finalmente, ¿no es cierto?, sucedió. Pero digo, bueno, más allá de eso, de que la persona fue condenada, digo, justamente me parecía importante tratar de trabajar en estas cuestiones para evitar, digo, que estos casos se vuelvan a producir. Recuerdo también un caso que, si bien no hablaba de Santa Fe, Paraná, pero para hablar de la importancia de los controles, por ejemplo, en ruta por las fuerzas de seguridad, también hubo una causa Manzanares Campo Amor, que fue muy importante, muy renombrada, usted se acordará, en el cual también una menor de edad la querían sacar por el puente de Rosario Victoria desde Entre Ríos para llevarla a Córdoba también para prostituirle. Bueno, gracias a la eficacia de la Gendarmería Nacional, porque se dio cuenta, advirtió que la chica no iba con familiares y que ellos le empezaron a decir, no, sí, pero tenemos la autorización de los padres. Por suerte, digamos, la Gendarmería se contactó con la madre y resulta que la madre no solamente no había dado el consentimiento, sino que había hecho una denuncia sobre la ausencia de su hija de la casa. Entonces digo, bueno, por eso digo, es necesario acentuar estos controles, como también en el caso de los hoteles, porque en este caso de Martínez, que la víctima era de Santa Fe, nosotros decimos, si estuvo en un hotel, y en un hotel a veces uno ve que hay una menor de edad con un mayor de edad, que no son familiares, porque por los documentos
momento surge que no son familiares, y en esa pieza ve que entran personas también mayores de edad, digo, también hagamos controles para decir, bueno, en todo caso, si el dueño del hotel no puede evitar el ingreso de estas personas, por lo menos que dé cuenta a la autoridad para ver si no hay una irregularidad, como en este caso lo había, ¿me entiende? Y después, recuerdo otros casos que también han sido víctimas mujeres de Santa Fe, un caso que se descubrió en Avenida Ramírez, producto de una cámara que tiene la policía de Entre Ríos del 911, donde las traían en un remis de Santa Fe, ¿se acordará? Por eso digo, muchos casos. Entonces digo, bueno, esta problemática de la trata de personas, que en todos estos supuestos es con finalidad de explotación sexual, digo, hay que prestarle mucha atención, porque justamente vulneran bienes jurídicos muy importantes, como la libertad y la dignidad, que es algo que yo siempre insisto, digamos, vulnera también el bien jurídico dignidad, que es uno de los más importantes que tiene el ser humano. Entonces digo, bueno, hay que seguir trabajando arduamente en el tema. Y narcotráfico, me imagino que otro poco, ¿no? Y narcotráfico también, que muchas veces inclusive se da la relación trata-narcotráfico. Y eso también, digo, es algo que está comprobado por la sentencia. En el Tribunal de Paraná hay múltiples sentencias en que a los que son condenados por trata también se los condena por narcotráfico. Porque digo, muchas veces en el tema de la trata, por ejemplo, se utiliza las relaciones con el narcotráfico en dos líneas diferentes. Una, o bien para proveer y vender, comercializar sustancias estupefacientes en los prostíbulos, ¿no es cierto? Además de ofrecerle al cliente, digamos, el comercio sexual, le ofrecen el consumo de estupefacientes, y otras veces los tratantes tienen estupefaciente como denominada técnica de ablande sobre las pobres víctimas, o sea, para lograr vencerle su subjetividad. Digamos, exactamente. Quebrarlas. Exactamente, les hacen consumir estupefacientes y aprovechándose de su vulnerabilidad, entonces digamos está este doble juego. Así que bueno, causas de narcotráfico también tenemos muchas, se han hecho juicios importantes, hace poco usted se acordará inclusive un caso que tuvo relevancia nacional porque fue el mayor cargamento de éxtasis descubierto en la Argentina, ¿no es cierto? Que fue un dato que sale de la aduana, ¿no? Exactamente, la causa Grilli, que bueno, que se logró condenar a dos de los responsables. ¿Fue cuantificado el monto de esa ganancia de tantas pastillas? Recuerdo que tanto la gente de la aduana que declaró como un alto funcionario de la Policía Federal que ahora está en Buenos Aires, que dio un testimonio, la verdad, muy bueno, hablaban de que era un cargamento de miles y miles de pesos. Y que inclusive me acuerdo que dieron la cifra exacta, pero no quiero decirles ahora una cifra incorrecta, que la calculaban eso en base al valor de cada pastilla multiplicado por las 67.000 pastillas que eran, si mi memoria no me falla. ¿Y ese cargamento venía de...? Ese venía del exterior. Si mi memoria no me falla, había sido despachado en Alemania y bueno, había tenido ingreso aquí en Paraná. El cargamento fue en dos remesas. Primero llega una. Cuando esta persona Grilli la va a buscar, ahí la gente de la aduana advierte una irregularidad y en una valija venía justamente las pastillas ocultas. Y bueno, a raíz de eso y de la envergadura que ya tenían ahí, eran como 33.000, 34.000 pastillas, la gente de la aduana de Buenos Aires, por la importancia del secuestro, dice, bueno, a ver, vean si no hay otros remesas similares, y es así que con la intervención del juez federal de Paraná se logra determinar de que venía otra, de que había exactamente ahí, ya en la aduana, otra encomienda de esa misma naturaleza, y al final, bueno, con todo un procedimiento judicial, porque primero se recurre a la entrega vigilada tratando de que la vayan a buscar, obviamente estaban alertados de que ya la primera persona había sido detenida, bueno, finalmente se produce la apertura, se descubre que hay otro cargamento de pastillas y bueno, finalmente justamente la condena fue por las 67.000. Y está claro, pudieron establecer ¿qué mercado tenían esas pastillas? El destino, según este alto integrante de la Policía Federal Argentina, dijo que tenía destino Buenos Aires. Lo que pasa es que buscaban ya la existencia de aduanas alternativas. No la querían ingresar por Buenos Aires porque como que allí había mayores controles. Entonces buscaban en el interior del país aduanas, digamos, que tuviesen menos control. Bueno, por suerte en este caso los controles, digamos, funcionaron. La verdad que los funcionarios de la aduana actuaron correctamente. Bueno, y a través del juicio también lo importante, porque fue un juicio, digamos,
bastante complicado, ¿no es cierto? Pero bueno, se pudo acreditar la responsabilidad de estas personas. La provincia de Entre Ríos, esta es la última, doctor Candiotti, la provincia de Entre Ríos ha implementado lo que se llama la adhesión a una ley nacional que se conoce como la ley de narcomenudeo, desfederalización de las causas vinculadas a causas de drogas de poca secuestro, o de pocos gramos. Esto, ¿cómo impactó en su trabajo concretamente? ¿Cómo está impactando en términos generales en la justicia federal? Y después tengo otra pregunta vinculada a algo que está ocurriendo en Santa Fe, muy preocupante, pero esa se la hago después. La primera, ¿cómo están viendo desde la justicia federal la implementación de esta ley? Sí. Bueno, hemos tenido reuniones previas con la gente de la provincia, con fiscales de la provincia, digamos, con la policía de Entre Ríos, con la gente del Ministerio de Gobierno, para tratar cómo iba a ser la implementación, para tratar, ¿no es cierto?, de que sea lo mejor posible. Yo al respecto quiero ser sincero y quiero decir de que tanto yo como quien les hablaba antes, o que fue público en nuestra posición, el fiscal Ricardo Álvarez, que bueno, es fiscal general en Paraná de la Cámara, ¿no es cierto? Y bueno, una persona muy reconocida. Al principio nosotros no estábamos de acuerdo, nos guiábamos un poco con la opinión de los especialistas de la Procuración General de la Nación en este sentido, que inclusive fueron a Paraná al Colegio de Abogados a dar una charla. Un poco lo que nos preocupaba era si justamente al cortar narcomenudeo con las grandes investigaciones, en realidad no se iba a perseguir solamente, digamos, al eslabón más inferior y las grandes bandas, que creo que es el desafío más importante de los operadores judiciales, de los funcionarios de la prevención, no iban a lograr ser desbaratadas. Pero bueno, más allá de esa opinión inicial, una vez que el legislador tomó la decisión, ¿no es cierto?, de establecer que la ley estableciera que el narcomenudeo lo iba a investigar la justicia provincial, nos sentamos a una mesa y dijimos, bueno, que sea lo mejor posible, ahora todos tratemos, ¿no es cierto?, de coadyuvar para que esto tenga, digamos, llegue a buen fin y que se persigan las dos cuestiones, el narcomenudeo por un lado y, digamos, el narcotráfico a mayor escala por la justicia federal. Bueno, en ese sentido, como le digo, yo creo que no ha habido, por lo menos no conozco de mayores problemas. Creo que la justicia provincial con el narcomenudeo está actuando correctamente, la justicia federal, por otro lado, se está abocando, digamos, a las causas donde hay un secuestro de estupefaciente más importante. Así que bueno, confiar, digamos, en que esto siga así, y es fundamental para eso, decíamos, justamente la interacción entre los operadores judiciales, cuando por ahí uno dice, bueno, si hay un estado de sospecha a nivel federal, donde a partir de un kiosquito de droga se sabe que se puede llegar a una organización más importante, ponerse en contacto con las fuerzas de seguridad y con los fiscales provinciales para decir, miren, esto lo que aparenta ser narcomenudeo puede ser que no lo sea, digamos, que continúe la investigación en sede federal, y digo, con ese buen contacto, que fue lo que se trató de lograr, creo que se está haciendo, me parece que esto va a salir adelante. Y esta sí es la última. En Santa Fe, en lo que va del año, se triplicaron la cantidad de detenciones por tenencia simple comparado con 2017, por todo 2017, ¿no? Lo que va del 2018, hay 3 veces más detenidos por tenencia simple que en el 2017, que la tenencia simple termina en fallo Arriola, pero no deja de ser un incordio, un mal momento. ¿Esto se está viendo en Paraná? ¿Esto se ve en esta escala en Paraná o en Entre Ríos? Bueno, a ver, me parece que para hablar de los casos, digamos, de tenencia simple, o de lo que sería tenencia para consumo personal, digamos, porque lo que terminaría en arreglo, claro, sería la tenencia para consumo personal del artículo 14, segundo párrafo, porque, ¿no es cierto?, la tenencia simple también, al tener una pena de 1 año a 6 años, a veces se puede dictar condenas en tal sentido, y la hay, pero digo, me parece que podría dar una opinión mejor, digamos, fiscales de instrucción al respecto, pero lo que sí le puedo decir es que en lo cualitativo y cuantitativo, en cuestiones de narcotráfico, digamos, nosotros en el tribunal el ingreso de causa sigue siendo incesante, digamos, la verdad, como usted decía hoy, y bueno, y el reflejo de eso es la cantidad de audiencias que hay
Así que, digamos, en eso, digamos, las fuerzas de seguridad no han cejado en la investigación y el Juzgado Federal de Paraná y la Fiscalía Federal de Paraná tampoco en el tema de elevación de causas. Es más, se conoció un informe del Ministerio de Seguridad de la Nación hace poco que justamente hablaba de la cantidad, digamos, de causas que se elevan en Entre Ríos justamente por delitos vinculados al narcotráfico, digamos, al artículo 5, inciso C. Como siempre digo en esto, tampoco hay que creer que es la panacea, que es fantástico, siempre se puede mejorar en el trabajo, siempre quedan desafíos pendientes. Simplemente le menciono esto por lo que usted me preguntaba. Si quiere, para finalizar, como desafío pendiente, yo creo de que una de las cuestiones que hay que hacer y que une el tema trata de personas con narcotráfico es el tema de la incautación de los bienes. O sea, lo que yo siempre insisto, la afectación del núcleo económico del delito. Digo, me parece que eso es importantísimo, siempre lo reitero, o sea, más allá de las condenas apenas, digamos, de prisión para los narcotraficantes, digamos, tratar de afectar los vehículos, los inmuebles, porque justamente si no, el negocio sigue funcionando. Digamos, los autores del delito muchas veces son fungibles, entonces se lo encarcela a Pedro, pero sigue Juan en el negocio. En cambio, encarcelado Pedro, si sigue Juan, si le afectamos, ¿no es cierto?, los bienes, no, entonces digo, esto es central. No lo digo yo simplemente, a principio de año tuve oportunidad de, hizo en Argentina, por Naciones Unidas, en el Ministerio de Justicia de la Nación, un evento sobre tal cuestión, tratando de